de residente de segundo año. Entonces tuvimos un caso interesante que lo vimos con varias subespecialidades del San Juan. Ya fue presentado a nivel del San Juan en una conferencia que hacemos mensual de las diferentes especialidades. También nos tocó ortopedia y conjunto con cirugía pues, y oncología lo presentamos. Y de hecho los oncólogos lo van a presentar este caso en un journal de oncología. Con ustedes el doctor Douglas. Gracias, doctor. Primeramente, felicitar al doctor Franco por toda su trayectoria, agradecer a Ortopedas de Oriente por el espacio que nos han brindado. Realmente este es un caso interesante que hemos traído a bien presentar, porque además de que se ha presentado a nivel hospitalario, como lo mencionó el doctor, se va a presentar en una revista clínica, porque aparentemente, según datos de oncólogos y los cirujanos oncólogos, hay pocos casos a nivel mundial. Ya vamos a ir para que vayamos conociendo. También hemos traído, este es un caso ortopédico y hemos traído un caso de trauma, para presentar un poco de la labor que estamos realizando como residente en el Hospital San Juan de Dios. Es un caso interesante: revisión clínica, departamento de cirugía, especialidad de ortopedia y traumatología. Como lo había mencionado el doctor Gómez, se realizó un abordaje multidisciplinario. Como ven, hay staff de cirugía oncológica, staff de oncología clínica, staff de ortopedia, patología y radiología. Para comenzar, vamos a conocer un poco del caso de esta paciente. Es una femenina de 62 años de origen hondureña. Ingresó el año pasado, el 21 de septiembre. Básicamente, la paciente consulta por dolor de rodilla. Hubo una historia de más o menos 6 meses de presentar dolor de moderada a fuerte intensidad. Ocasionalmente se acompañaba de edema localizado. También refiere que en ese lapso de 6 meses nota aumento de tamaño de la rodilla, que le realiza una imposibilidad para realizar la flexión de la articulación de la rodilla. En Honduras es manejado como una artrosis de rodilla, manejado con analgésicos, antiinflamatorios. Al no notar mejoría, pues decide consultar a este centro hospitalario. Los antecedentes realmente médicos solo era diabetes mellitus tipo 2, también tenía antecedentes de hipertensión arterial y se le había hecho una desarticulación del primer dedo del pie en agosto del mismo año que ingresó. Dentro de los antecedentes obstétricos, menarquia a los 14 años, era una nuligesta, menopausia a los 53 años, una pareja sexual, no antecedentes de infección de transmisión sexual. Al examen físico, si ustedes leen, realmente no se encontraba alguna normalidad. La paciente, el único hallazgo era en el miembro inferior derecho, en la rodilla, donde encontrábamos una rodilla derecha con edema localizado, donde se evidenciaba deformidad. Había bastante circulación complementaria. A la palpación se percibía una masa blanda, fluctuante, con calor localizado, y había una imposibilidad para la realización de la flexión de dicho miembro. También, como ya lo había mencionado, se le había desarticulado el primer dedo, y había todavía la úlcera no cicatrizada, sin signos de infección. El diagnóstico presuntivo inicial en la unidad de emergencia fue una neoplasia de rodilla derecha, descartar malignidad. En los exámenes de laboratorio, lo único relevante fue una hemoglobina 9.7 con una anemia moderada, fosfatasa alcalina 83. Entonces, desde un inicio ya nos hacía descartar como una neoplasia primaria de cáncer o tumor óseo. Entonces encontramos esta rayos X inicial, donde observamos un secuestro óseo en la tibia proximal, una masa de gran dimensión, que se puede observar que casi ha tomado un 80% de toda la tibia, del segmento proximal de la tibia. Se realiza la primera interconsulta el día siguiente con oncología quirúrgica, donde el doctor Fuentes Castillo indica estos exámenes para iniciar la búsqueda del tumor primario o qué lo estaba originando. Radiografía de tórax, pensando en un cáncer pulmonar, exámenes de laboratorio y una ultrasonografía abdominal.
En la ultrasonografía abdominal se observa un líquido libre en espacio sufrénico derecho, como lo describe aquí. También encontramos en la cavidad abdominal una masa hipocoica de morfología irregular que medía aproximadamente 12.8 por 4.8 por 10.9 centímetros. En ese momento se toma bien tomar indicadores de antígeno que nos pudieran orientar a un diagnóstico del origen del tumor óseo. Tenemos el antígeno CA125, lo observamos que presenta una elevación de 873 unidades por mililitro, la fosfatasa alcalina se mantiene normal. Entonces ya vamos pensando una patología de origen metastásica. Entonces ya con el antecedente, como sabemos, el CA125 podría indicar una patología de origen ovárica o en algunos casos de mama o cáncer endometrial. Se realiza la interconsulta respectiva con ginecología, los antecedentes y todo lo que ya se había mencionado. Ellos toman a bien realizar una ultrasonografía pélvica, donde ya se había descrito anteriormente en la ultrasonografía abdominal, la misma masa de 12.4 por 6.6, no observan líquido en fondo de Douglas, también observan ascitis, como ya se había mencionado en la ultraabdominal. También hay presencia de una hematometra. Entonces ellos sugieren continuar, bueno, esos son los diagnósticos que ellos ponen, y el plan de ellos es completar estudios tumorales y realizar una tomografía abdominal y una interconsulta con oncología clínica, y al completar los estudios, continuar los estudios, continuar con ellos la interconsulta respectiva al tener todos los exámenes. Se le toma la tomografía abdominal, donde reporta una masa en anexo derecho sugestiva de malignidad, sugerir correlacionar con marcadores tumorales que ya se tenían en ese momento, ascitis, una dilatación de la tubertosidad de la vena gonadal derecha, leve derrame pleural derecho asociada a telectasia, subtelectasia. Volvemos a tomar antígeno y también el antígeno carcinoembrionario, que también estaba elevado. El 19.9 que había solicitado ginecología, en ese momento no había reactivo. El 29 de septiembre se pasa a quirófano, se toma una biopsia donde se encuentra unos abundantes fragmentos óseos macerados, abundantes vasos sanguíneos, por lo que se envía a patología. Mientras se esperaban los resultados, se vuelve a interconsultar con ginecología, donde el plan con ellos es continuar por cirugía oncológica o tramitar para evaluación por ginecología oncológica en el Hospital de la Mujer. Como un dato relevante o algo importante es el origen de esta paciente, que era de origen hondureño, que hay que tomar en cuenta para el seguimiento de este caso. El 12 de octubre se realiza una laparotomía exploratoria, donde encuentran 1100 cc de líquido peritoneal citrino, tumor ovárico derecho de más o menos 10 por 12 centímetros, bordes irregulares, sólidos, características de malignidad, pediculado, y también encuentra una induración del borde posterior de útero y un tercio proximal de vagina, por lo que no es posible realizar una histerectomía completa. Entonces solo se toma bien realizar la oforectomía. Patología reporta la biopsia, donde descubren una neoplasia maligna glandular de forma en áreas nodulares y papilares, investigar tumor primario en cavidad ginecoidea, y describen un adenocarcinoma bien metastásico, bien diferenciado, metastásico a tibia derecha. Esta es la biopsia del ovario, donde reporta un quiste de ovario derecho, donde se observa neoplasia blanquecina con áreas de cápsula desprendidas y en otra infiltrada y adherida, en epiplón congestionado, y no se observa nódulo. En el líquido peritoneal describen, no se encuentra alguno como que hubiera signos que estuviera desprendiendo o hay un desprendimiento tumoral, y lo categorizan como un cisto adenocarcinoma seroso papilar bien diferenciado e invasivo de ovario derecho.
El diagnóstico que realiza patología por medio de los estudios de biopsia, un cistoadenocarcinoma seroso papilar bien diferenciado invasivo de varios derechos, lo clasifica una PTNXM1B con la FIGO estadio 4. Sabemos que no fue posible explorar a nivel de ganglios, había una metástasis a un solo sitio. Realmente es un caso, ya más adelante vamos a hablar un poco acerca de la patología, que solo hay metástasis a un sitio, y como ya lo había mencionado, no había metástasis local, sino que solo había un origen a metástasis de hueso, que realmente es algo raro, y como refiere a la literatura, tiene que ser alguna causa o anomalía genética para que se pueda dar este caso. El epiplón, como les había mencionado, negativa a malignidad, y el líquido peritoneal igual. Entonces, como lo había mencionado, el cáncer de ovario es un cáncer de ovario, y esto representa el 3.7% de los casos de cáncer y el 4% de muertes por cáncer. La diseminación es a través de una diseminación transcelómica, y rara vez puede metastasizar a través de rutas hematógenas y linfáticas. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los sitios más frecuentes de metástasis no es hueso, sino que es peritoneo, hígado, y que es un sitio poco común, y seguido los ganglios linfáticos distantes y pulmones. Como vemos, o sea, es poco frecuente que se haya una metástasis ósea, que representa 0.1 al 2.6%, y en algunos casos, el último estudio refiere que hay más o menos 1.5% de los casos de los últimos estudios que se han presentado. Y aquí viene otra de las cosas que fue más rara en este caso, porque fue, digamos, como le había mencionado, era tibia, y en este caso la metástasis era vértebras, huesos pélvicos y cráneo. Y como ya lo había mencionado, el CA125, si bien es un marcador, nos va a servir o nos va a sugerir que puede haber algo o un tipo de cáncer que nos esté afectando, pero hay una baja sensibilidad y baja especificidad en etapas tempranas, por lo que no es la clínica lo que manda en estos casos. El tratamiento para estos casos básicamente es una citorreducción, que es lo que se realizó en estos casos, aunque no se hizo completamente. En etapas avanzadas incluye la citorreducción seguida de quimioterapia. En algunos casos, cuando no es candidato a una cirugía, se puede realizar ambos. Aquí tenemos algunos de los tipos de tumores óseos que encontramos. Encontramos los benignos y los intermedios y los malignos. Solo para tener una idea o un diagnóstico diferencial con respecto a este caso. Encontramos que los más frecuentes en los benignos tenemos el osteocondroma, y en los malignos tenemos el condrosarcoma o el osteosarcoma, que son los más frecuentes en tumores óseos. Más bien, la frecuencia de tumores óseos primarios solo corresponde al 0.2% de todos los cánceres óseos, y como vemos en este estudio, en 2000 y 2015 solo fue de 1.77 por 100.000 personas, con una tasa ajustada de 1.35 por 100.000 habitantes. En Inglaterra fue de 7.19 por millón de personas. Entonces, como observamos, es algo poco común que se da en estos casos. Realmente en la literatura o en las bibliografías que se consultaron, solo encontramos un caso registrado en Pakistán. Aquí tenemos también un poco de las características de las metástasis. Por ejemplo, tenemos un condrosarcoma y un osteosarcoma. Vemos que hay una diferencia con la radiografía que tenemos inicialmente, pero digamos eso nos puede indicar si es un tumor primario o un tumor metastásico, como en este caso, que tenemos un tumor un cáncer pulmonar con metástasis al húmero. También vemos en este caso un carcinoma de próstata con metástasis a nivel del omóplato. Y las características, por ejemplo, en características óseas, lo que vamos a observar es que hay un moteado y es permeativo.
Entonces tenemos que, si bien no somos radiólogos, a través del tiempo vamos adquiriendo un poco de conocimiento y tenemos que ir aprendiendo a diferenciar un poco o ir tomando en cuenta los estudios radiológicos. Actualmente, si nos preguntamos cuál es el estado de salud de la paciente y qué es lo que pasó y qué le hicimos, la paciente lastimosamente, como lo había mencionado, es hondureña. La paciente no se le pudo completar los estudios en este país, se le realizó la amputación en Hospital Escuela de Honduras. Allá se le realizó las quimioterapias respectivas, pero podemos observar el estado de la paciente. A simple vista, pues la paciente aparenta un buen estado de salud. Igual hace poco se logró contactar con ella, la paciente está actualmente solo en fase de remisión. La supervivencia, esta es otra de lo impresionante de este caso, porque vemos que la supervivencia de la tasa media en estos casos es de 5 y 7.2 meses. Actualmente la paciente, desde que se detectó a la fecha, lleva más de un año desde que se detectó la patología. Entonces vemos un poco más de este caso, que no siempre, como dice medicina, nunca es 1 más 1 es 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra opción le podríamos haber ofrecido a esta paciente? Realmente la amputación, como pensando como ortopeda o como ya realizando tratar de mejorar la calidad de vida en estos pacientes, dice que se estudia cada caso. Por ejemplo, en este paciente, debido a la complejidad de este tipo de tumores, por ejemplo, la proximidad de la articulación y la envoltura de tejido blando, si era o no candidata a realizar una osteosíntesis, realizar una artroplastía modificada, cortar el segmento que tenía la zona afectada, realizar un reemplazo protésico, rellenar con cemento y completar con una artroplastía total de rodilla con vástagos cementados largos. Pero como les había dicho, es para casos individualizados. Muchas gracias.